Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por su presencia esta tarde. Tenemos el honor de contar con el ministro Wilfredo Penco en este programa de la sala, con quien vamos a charlar aspectos electorales, jurisdiccionales y también literarios, aprovechando su trayectoria que es vastísima. Es para mí un honor y para la Escuela Judicial un gran placer poder tener a el ministro Wilfredo esta tarde. Los saludamos desde la Ciudad de México. Ministro, buenas tardes en Uruguay. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas, me voy a permitir leer una síntesis curricular, si es que tal cosa es posible, porque el ministro tiene un currículum no solo interesante, vasto, sino, lo digo a título personal, inspirador. Bueno, él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. Ha sido ministro de la Corte Electoral desde 1996 hasta 2010 y desde este último año a la fecha vicepresidente de la corporación, donde se ha desempeñado también como presidente en varias oportunidades. Durante los últimos 25 años ha codirigido y juzgado todos los plebiscitos, actos de referéndum, elecciones nacionales, departamentales, municipales, internas de los partidos políticos y otros actos comiciales en Uruguay. Ha sido coautor de anteproyectos de ley sobre procesos electorales tras la reforma constitucional de 1997 en el país y como miembro informante promovió durante una década y media las principales resoluciones adoptadas por el máximo órgano electoral uruguayo en materia de inscripción cívica. Ha presidido las comisiones de asuntos electorales, elecciones, asuntos internacionales, presupuesto, reestructura, nombramientos e integrado de los asuntos inscripcionales, obras y otras especiales de la Corte Electoral de Uruguay. Es observador, jefe y coordinador general de misiones internacionales e invitado especial en numerosas consultas populares realizadas en países de América Latina. Asimismo, ponente, conferenciante sobre derecho y organización electoral en seminarios de la Unión Interamericana de los Organismos Electorales, Asociación de Organismos Electorales de América Central y el Caribe, América del Sur, IDEA Internacional, Autoridades Electorales de Países Integrantes de la OEA y Red Mundial de Justicia Electoral. Es cofundador del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y del Consejo Electoral de la Unión Nacional Suramericanas, habiendo ejercido la presidencia de este último durante 2015 y 2016. Antes de ser electo ministro de la Corte Electoral, ocupó los cargos de secretario general, prosecretario y director general de Cultura del Gobierno Departamental de Montevideo. Fue senador de la República en varias oportunidades durante el periodo de 1985 y 1989, y por si fuera poco, es ensayista y crítico literario, especializado en literatura uruguaya y latinoamericana. Es presidente actualmente y miembro numerario de la Academia Nacional de Letras de Uruguay y miembro correspondiente de la Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras y la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Es director honorario de la colección de clásicos uruguayos y profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Bueno, ministro, reitero los agradecimientos, el honor que es para nosotros tenerlo aquí, está para nosotras mañana, para usted tarde, y bueno, quisiera comenzar, si me lo permite, con un par de preguntas. Desde luego le doy ahorita el uso de la voz por si gusta decir algo después de esta no tan breve presentación, porque no lo permite así su currículum, ministro. Adelante. Voy a comenzar con las preguntas, si me lo permite, ministro. Uruguay es un ejemplo de democracia consolidada, tanto a nivel institucional como ciudadanía. Y la primera pregunta, lo primero que me gustaría saber, es sobre la importancia de los mecanismos de democracia directa, su impacto en la consolidación democrática en Uruguay. Y le propongo que lo abordemos desde un aspecto político y un aspecto técnico. Primero le propondré el aspecto político. ¿Cómo ha ayudado esta democracia, los plebiscitos, los referéndums y los diferentes mecanismos de participación democrática directa a construir la democracia no solo a un nivel institucional en Uruguay? La consulta popular, los institutos de democracia directa, los denominados de esa manera,
son herramientas muy importantes que complementan el funcionamiento de la democracia en el Uruguay y lo complementan muy bien. Y cuando hablo de complemento me estoy refiriendo al sistema representativo, que es la base fundamental del funcionamiento democrático en mi país. Los partidos políticos son muy antiguos, algunos de ellos prácticamente nacieron con el país mismo, resultan fundamentales en el funcionamiento democrático, reitero, pero el constituyente ha concebido, además de esa representatividad de los partidos en los órganos de dirección del Estado, la consulta directa al soberano, que es quien deberá pronunciarse en el caso de los actos de plebiscito y referéndum que la Constitución distingue con mucha claridad. Los actos de plebiscito refieren fundamentalmente a las reformas constitucionales que requieren necesariamente, cualquiera sea su procedimiento, un pronunciamiento definitivo del cuerpo electoral, y por otro lado los referéndums contra las leyes, cumpliendo naturalmente los requisitos que la propia Constitución y la ley establecen a efectos de que también en este caso el cuerpo electoral pueda ser consultado. El régimen actual que rige en el país en materia de funcionamiento democrático tiene su última gran reforma en 1996, sometida a plebiscito. En aquella ocasión me incorporé por primera vez como ministro de la Corte y tuve que participar en el juzgamiento de ese plebiscito. Y en lo que refiere al referéndum, son muy variados los casos y los ejemplos, sobre todo en las últimas 3 décadas, cuando el Uruguay, el pueblo uruguayo, la ciudadanía, el conjunto del cuerpo electoral se ha ido pronunciando y en algunos casos ha logrado la derogación de leyes aprobadas por el Parlamento por considerarlas no convenientes, no adecuadas al funcionamiento mismo del país como tal y a sus mejores tradiciones. De manera tal de que los órganos representativos funcionan, reitero, sobre la base de partidos políticos que se han ido consolidando a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo el soberano, el cuerpo electoral se pronuncia en casos de reformas constitucionales o de derogaciones de leyes propiciadas por un conjunto, una parte de la ciudadanía, y de ese modo se completa un círculo, se cierra un círculo de funcionamiento a pleno de la democracia en su proyección más fundamental. Claro, antes de pasar al aspecto técnico, porque ahorita dijo algo que es bien importante, estos mecanismos de participación ciudadana fomentan, o por lo menos idealmente, tenderían a fomentar un debate, un intercambio de ideas en la opinión pública entre las y los ciudadanos. ¿Cómo se da ese debate en Uruguay? ¿Cómo se da el debate entre la ciudadanía? ¿Cómo es? Digamos, porque estamos quizás mal acostumbrados a que haya en estos tiempos no solo Latinoamérica, porque a mí no me gusta pensarlo como una excepción, sino como tiempos en donde la característica central de las democracias es que haya polarización. No es eso necesariamente malo, pero se hacen evidentes posturas encontradas que a veces son irreconciliables. Y la imagen que tenemos, por lo menos la que yo tengo y que comparto con algunas personas, es que en Uruguay funciona un poco mejor ese tipo, no solo de mecanismos, sino ese tipo de construcción de ciudadanía, ese tipo de debate. Y entonces, ¿cómo se da en términos generales en el Uruguay? Yo diría que básicamente, más allá de determinadas circunstancias o episodios que pudieran rectificar esta opinión, se trata de un debate civilizado, respetuoso, muy fuerte, por supuesto, en la medida en que se confrontan posiciones y la pasión siempre lleva a ese tipo de confrontación, pero en términos generales el debate se desarrolla
en ese nivel, diría, de respeto, de consideración, de confrontación de ideas, de puntos de vista, de perspectivas. Y lo más importante de todo es que cuando el soberano se pronuncia, ese pronunciamiento es aceptado por el conjunto del país. Ese resultado último, entonces, me parece que es lo más importante y es la manifestación, la expresión de una conciencia cívica que pone, que deposita en ese pronunciamiento la última palabra. Claro. Pensaría entonces, corríjame si estoy mal, que digamos que esta democracia, tanto a nivel ciudadano como a nivel institucional, no solo permite dar causa a las demandas, no solo permite que haya debate, sino que esta consolidación que caracteriza al Uruguay permite también que las transiciones, que las decisiones sean, digamos, no solo vinculantes en términos coercitivos, sino aceptadas, ¿no? No hay debate posterior, digamos, no hay una alta litigiosidad como sucede en otros países, ¿no? Bueno, y pasando al aspecto técnico, que también es interesante porque leyendo ahorita su currículum, decía que ha juzgado usted plebiscitos y diferentes mecanismos. Entonces, ahí viene la parte técnica. En los plebiscitos, en los referéndums, en los distintos mecanismos pues, de participación ciudadana, ¿cuál es el papel que tiene el juzgador? Cuando dicen ha juzgado, ¿cómo interviene pues, el juzgador? ¿Cuál es su papel? Y usted, ¿cuál ha sido la experiencia? Si nos puede contar alguna, aunque sea de manera anecdótica, de algún caso emblemático que le haya parecido especialmente trascendente, que haya suscitado algún debate, inclusive más allá de Uruguay. Sí, efectivamente, como decía hoy, cuando ingresé como ministro de la Corte Electoral por primera vez, tuve el conjunto de la Corte y yo en particular tuvimos el desafío de pocas semanas después de un plebiscito de reforma constitucional, el que se realizó ese año, que fue el que fundó el régimen electoral vigente. El sistema electoral uruguayo es un sistema complejo que tiene como base, decía, los partidos políticos, pero el régimen como tal tiene, por ejemplo, la característica del llamado doble voto simultáneo, que habría que explicarlo con mayor detalle. La misma forma de votar es diferente a la de la mayoría de los países del continente. No se vota marcando una papeleta, una opción en una papeleta que ofrece el órgano electoral, sino que son los propios partidos los que terminan imprimiendo sus hojas de votación con sus candidatos, que es lo que se incorpora, lo que se introduce en el sobre de votación, que es lo que el miembro de la comisión receptora entrega al votante. Es decir, el sistema uruguayo, como digo, tiene sus complejidades, sus características particulares, y en el caso de los institutos de reforma, los institutos de consulta directa, de pronunciamiento directo del soberano, se trata de una papeleta que es así, es impresa por la Corte, en la que, en la medida en que la persona introduce esa papeleta en el sobre, está manifestando su voluntad de apoyar esa reforma constitucional. En el caso de un referéndum, las papeletas son dos, hay un sí, una con un sí y otra con un no, es decir, un sí para derogar la ley que por referéndum se quiere derogar y el no para que la ley siga vigente. También en ese caso es la Corte Electoral la que imprime ambas papeletas y el elector, el votante, introducirá una u otra en el sobre de votación para expresar su voluntad. Es decir, no está marcando la papeleta, no puede marcarla, no debe marcarla, porque si la marca está anulando esa papeleta porque está, en cierto modo, manifestando una cierta violación del secreto del voto en la concepción del régimen uruguayo.
de manera tal de que es de esa manera, técnicamente, a través de esos procedimientos, que la soberanía popular se pronuncia, y la Corte es la que actúa, en primer lugar, como organizador de ese plebiscito o de ese referéndum. En algunos casos, tratándose de plebiscitos de reforma constitucional, coinciden con elecciones nacionales, es decir, al mismo tiempo se está eligiendo a las autoridades a nivel nacional y se está pronunciando la persona, el votante, a favor o en contra de esa reforma. En otros casos la reforma es un acto aislado, diferente, realizado en un momento distinto al de la elección nacional. Fue lo que ocurrió en 1996, el ejemplo que sigo poniendo sobre la mesa. Y no solo participa la Corte Electoral en todo lo que son los actos preparatorios, sino además también es la que juzga la elección, es la que juzga el resultado del plebiscito, es la que dirige el escrutinio definitivo, y es la que se pronuncia si esa reforma constitucional prosperó o no de acuerdo a los resultados que ese escrutinio realizó. Y es la que también atiende los recursos, los reclamos, las protestas que puedan formularse respecto de esos resultados mismos, o también de diversas instancias que en los actos preparatorios o durante la propia campaña electoral o en el acto mismo del plebiscito pudieron haberse producido. La Constitución es muy clara y le otorga a la Corte Electoral ser juez en las elecciones de todos los cargos electivos y en los actos de plebiscito y referéndum. Esta última competencia, la de ser juez en los actos de plebiscito y referéndum, es una competencia que le otorgó ya la Constitución de 1942, y en 1952 y en 1966 esta competencia, esta atribución quedó definitivamente consolidada. Bien, muchas gracias. Usted desde el Senado de la República vivió el proceso de transición, ¿no? Término de la dictadura, 84, 85, si no me falla ahorita la memoria, y 85 me parece, ¿no? Me gustaría que nos platicara su experiencia política, ¿no? La experiencia política de una transición, de una dictadura cívico-militar que se le llamó, y la formación del Frente Amplio, ¿no? En donde usted participó, que me parece que viene del 74, por ahí. ¿Cuál fue esa experiencia política y cómo se refleja en su tarea de juzgador electoral? Bueno, en primer lugar, efectivamente yo siendo muy joven participé en la fundación del Frente Amplio, que se tuvo lugar en el año 1971. 2 años después se produjo el golpe de Estado en el Uruguay, en 1973, y la dictadura funcionó hasta el 1 de marzo de 1985, cuando asumió el nuevo gobierno democrático y esa nueva etapa que hoy seguimos felizmente disfrutando en el Uruguay. En 1984 se realizaron elecciones que fueron las que permitieron la apertura y el fin de la dictadura, pero fueron elecciones con proscriptos, fueron elecciones limitadas, acotadas, y gente más joven tuvo que asumir responsabilidades que los proscriptos o los exiliados no pudieron ejercer, y eso dio la posibilidad de que yo fuera candidato suplente al Senado de la República, y en el mismo año 85 asumí la banca en varias ocasiones, una gran experiencia, porque integré sobre todo 2 comisiones muy importantes, la Comisión de Asuntos Internacionales y la Comisión de Presupuesto. La de Presupuesto tuvimos que reestructurar una visión del Estado
y en la de Asuntos Internacionales reincorporar al Uruguay en el conjunto internacional, de manera tal de que fue un proceso lento, con dificultades, complejo, pero en el que, en definitiva, avanzamos respecto de esos terribles 10 años que el país había padecido en materia de conculcamiento de las libertades públicas. Y por supuesto, esa experiencia como legislador me permitió con posterioridad interiorizarme en algunos aspectos vinculados con la formación de las leyes, la preparación de las leyes a través de proyectos propiamente dichos, y eso habilitó que fuera coautor de algunas iniciativas propiciadas desde el Frente Amplio, algunas vinculadas con el mismo sistema electoral. Yo además había sido funcionario electoral desde muy joven, pero en el año 79, es decir, cuando la dictadura reclamó a todos los funcionarios públicos una certificación de su trayectoria en el sistema político, fui destituido, de manera tal de que me encontré de un día para el otro sin la labor que venía cumpliendo, no obstante lo cual también, en ese caso, los años como funcionario electoral me había permitido vincularme, interiorizarme con la materia electoral propiamente dicha, que a su vez se proyectó sobre mi acción como legislador y con posterioridad en lo que fueron esos proyectos que desde el Frente Amplio se propusieron, y lo que terminó derivando en que el Frente me propusiera como ministro en 1996, y de ese modo fui votado en la Asamblea General. La Corte Electoral se integra con 9 miembros, 5 de los cuales deben ser, de acuerdo a lo que dice la Constitución, ciudadanos que por su ubicación en la escena política sean garantía de imparcialidad, y los otros 4 son representantes de los partidos políticos. En el año 96, cuando se renueva la Corte, y por primera vez entre los representantes de los partidos se incorpora un representante del Frente Amplio, ese representante del Frente Amplio fui yo, y durante 14 años representé al Frente en la Corte Electoral como ministro representante de los partidos, hasta que en el 2010, ante una nueva renovación de la Corte, se consideró que mi actuación, mi trayectoria habilitaba a que pasara a ser el vicepresidente de la Corte, es decir, un ciudadano que como ministro fuera garantía de imparcialidad, y esa es la responsabilidad que he venido ocupando en esta más de una década última en el escenario político del país. Muchas gracias. Finalmente vamos a aprovechar de... La literatura uruguaya es muy vasta y ha tenido, a pesar de que Uruguay es un país pequeño, ha tenido gigantes, ¿no? Y algunos son más conocidos, más conocidas, por una cierta militancia política y una cierta afinidad, ¿no? Benedetti, Galeano, pero a mí me interesan más una poeta y un narrador, me parece a mí el narrador más extraordinario de la lengua española, por lo menos del siglo XX, que es Juan Carlos Onetti, y Ida Vitale, ¿no? Que además ellos vivieron su proceso de exilio. Ida Vitale estuvo en México, escribió esta maravilloso Mosaicos de mi vida en México, que es un libro bellísimo, y Onetti es un narrador que el exilio lo trata de otra manera, ¿no? No lo trata quizás como lo trata Mario Benedetti en Gracias al Fuego, o Gracias por el Fuego, perdón, o en Andamios, pero lo trata, ¿no? En este universo, en Santa María y sus personajes. Entonces, ¿qué nos puede decir de la literatura? No solo la literatura del exilio, aunque el exilio está presente, sino de la literatura de estos dos grandes que además fueron premios Cervantes, ¿no? Como quizás pilares de la literatura uruguaya y de la literatura en español. Bueno, en el caso de Onetti, tuve el gusto de conocerlo, de tratarlo en España,
tuve un lector obra e incluso trabajé durante varios años como asesor de la editorial Arca, que fue la editorial que editó algunos de sus primeros títulos. También estuve muy vinculado al poeta Juan Cuña, que fue quien imprimió, junto con Casto Canel, la primera edición del Pozo, que fue el primer libro de Onetti, de 1939. Y yo diría que la figura de Onetti es una figura que aun cuando tiene deudas muy grandes con grandes escritores norteamericanos, el caso de Faulkner es tal vez el más notorio, logra construir en el ámbito del Río de la Plata una novelística, sobre todo una novelística, aunque también tiene cuentos magistrales, pero una novelística coherente y muy representativa del ser rioplatense con una proyección universal. Sí. En el caso de Ida Vitale, de quien soy amigo personal desde hace 40 años, también me parece una figura excepcional, no solo por esa capacidad de, a sus ya 98 años, seguir siendo una persona con una energía y una lucidez intelectual extraordinaria, sino además porque ha escrito una poesía, por un lado, reflexiva, profunda, incisiva, lúcida, sino además también porque esa capacidad intelectual le ha permitido escribir o recorrer otros géneros, desde el ensayo literario hasta la traducción. Es una gran traductora, y como ella misma dice, aun cuando es una uruguaya con todas las letras, su periodo en México fue un periodo fundamental. Seguramente hoy Ida Vitale no sería la que es y la que ha sido al haber ganado el premio Cervantes si no hubiera estado en México junto con su marido Enrique Fierro durante tantos años, vinculada a ese país que los uruguayos tanto agradecemos por la generosidad con que recibió parte del exilio uruguayo, sino también tanto admiramos por su poderosa, por su potente cultura. Sí, perdón, no pude ocultar mi sonrisa cuando dijo que había conocido personalmente a Juan Carlos Onetti, que su cuentística es notable, ¿no? Yo regreso reiteradamente a Bienvenido Bob, al infierno tan temido, tan triste como ella, que son unas cosas bellísimas en términos narrativos, ¿no? Y alguna vez, inclusive desafiando un poco a los borgianos más apasionados, yo decía que él había escrito mejores cuentos que Borges y desde luego nadie me secundó, pero yo lo sostengo. Muchísimas gracias, ha sido un placer y de verdad aprendimos mucho en esta pequeña charla. Y bueno, le dejo si tiene alguna reflexión final. Reitero los agradecimientos a nombre de todas, todes que participamos en la Escuela Judicial Electoral, a nombre de las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la directora de la Escuela Judicial Electoral y de todas, todes que hicieron posible esta entrevista. Y a usted, desde luego, muchas gracias. Buenas tardes en Montevideo. Bueno, buenas tardes también para ustedes. Ha sido un gusto participar en esta reunión contigo, Alonso. Gracias por tus preguntas y por haberme hecho recordar no solo una trayectoria en el mundo electoral, sino también haberme permitido introducirme en ese mundo literario al que estoy tan vinculado y el de recordar a dos figuras tan emblemáticas para nosotros como fue Juan Carlos Onetti y como es Ida Vitale. Gracias a ti. Y para todos los latinoamericanos tiene que serlo. Seguramente, seguramente. Claro que sí. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.